el Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría. Vamos a darle un saludo, o le doy un saludo de verdad muy respetuoso y serio y con amor y con respeto a los que nos están viendo a través de la internet, a través del YouTube y a través del Facebook, o a través de este video, a través de este medio de televisión, canal de televisión. En verdad es que tuve suspendido el correo electrónico josebriceno77@hotmail.com, suspendido porque lo clonaron, hicieron algo allí, empezaron a enviar tantas cosas y basura, de modo que me lo cerraron por 6 meses, creo que más, 8 meses aproximadamente. Ayer pues recibí una clave a mi celular, Hotmail decidió abrirlo, metí clave, hice todo, lo recuperé, cambié la clave, y hay 865 mensajes de gentes, hermano, ya no más que he respondido como 80. Me senté y empecé a darle respuesta a 80 de inquietud, hermano, de gente. Te le estoy hablando de sitios donde yo nunca he ido y no sé si iré por el tiempo, pero mi hermano, ¿verdad? La necesidad que hay de la palabra. Gente preguntándome acerca de lo que es conflicto entre dos reinos, lo que es neumatología, lo que es escatología. Ahorita se está dando una doctrina que no es nueva. Eso es el Kingdom Now, algo que tiene que ver con el reino ahora, donde ya Cristo no viene por la iglesia, no hay arrebatamiento de la iglesia. La iglesia le está preparando la antesala a Cristo. Cuando Cristo venga, pues ya todo está preparado. Usted sabe, algo así. Eso del apostolado, eso por todas partes de apóstoles, como que si se hubiese volcado una gandola de apóstol. Todo el mundo es apóstol ahora, eso es un ser de prestigio, la gente no se quiere quedar atrás. Bueno, tanta basura dentro de la iglesia, la iglesia está llena de principios satánicos dentro de la iglesia, brujería, hechicería, positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana dentro de la iglesia, catolicismo romano dentro de la iglesia. En la iglesia, y ha servido verdaderamente, hermano, que 21 años que tengo en el ejercicio del ministerio, mis hijos se los confieso, y les confieso que hoy estoy viendo el fruto del trabajo, el fruto del trabajo. No sabía hasta dónde Dios me iba a llevar. No sabía, ni tenía una idea hasta dónde Dios iba a proyectar este ministerio. Pero, y les digo con celo ministerial, y no voy a referirme en relación a lo diabólico, pero tengo temor de las cosas que vienen. No un temor diabólico y satánico, pero sí un temor de que yo no sé lo que viene, no sé a qué me voy a voy a enfrentar, no sé contra quién tendré que luchar, no sé quiénes se irán a levantar, pero este ministerio le está haciendo mucho daño a gente que están viviendo de Cristo, mas no están viviendo a Cristo. No viven para Cristo, sino viven de Cristo. Eso de los pactos, que pacte conmigo, que pacte. Anoche hablaba en la escuela de acá en Venezuela, del Tigre, de Puntemata, de Puntemata, y hablaba de que eso no existe, no es bíblico. Solamente aparecen 2 textos en la Biblia que habla de
donde dice vengamos y hagamos pactos con Dios, y eso está mal escrito en la Caserío de Reina. El texto dice volvámonos a los pactos que Jehová hizo con nosotros, porque el hombre no está en el nivel ni en la capacidad para hacer pacto con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. Los hombres pueden hacer una proposición o un voto, que fue lo que hicieron los judíos, voto de Corbán, y Dios decide si el voto que tú estás haciendo, que fue lo que hizo Jacob, si Dios decide si tu voto se convierte en pacto, Él es el que va a pactar contigo. Él decidirá si tu voto es un pacto, se convierte en pacto. De modo que saludamos a los que nos están viendo a través de este video. Esta es nuestra clase número 4. Nuestra clase número 4 acerca de lo que son los dones espirituales. ¿Verdad que esta materia no hemos comenzado todavía a subirla en internet, pero ya estamos preparando el trabajo para subirla porque esto hace mucha falta? Los dones no son. Vamos a hablar el para qué no son los dones espirituales. No son, que quede claro, no son. Toda persona que se esté moviendo en estas características totalmente erradas y tergiversadas, déjenme decirles que es producto, su movimiento es producto de la carne, del humanismo, lo sensual, lo carnal, lo almático, o está siendo influenciado por el diablo. Pero los dones no son. No son para manipular. La manipulación está en contra del carácter de Dios, totalmente en contra del carácter de Dios. Dios no manipula. Dios no manipula. Todo lo contrario, persuade en amor. La manipulación es un tipo de engaño. Y esta es la forma como Satanás se mueve. Aunque la expresión manipular no es un término bíblico, si analizamos sus características nos daremos cuenta cómo la manipulación está muy lejos del carácter de Dios y a su vez es un principio satánico. Manipulación es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa en cualquier medio para obtener beneficios personales. Cualquiera que se mueva en este espíritu es un manipulador y chantajista. Y oiga esto. Me decía un feligrés, se me acercó y me dijo, maestro, mi líder, voy a hablar mi líder para no decir mi pastor, porque la gente dice, es que el maestro como que tiene problemas con los pastores. Le voy a decir mi líder, porque cualquiera de los 5 ministerios que se mueva en esto, por favor, ubíquese. Me dijo, maestro, mi líder me dijo que no hiciera esto. Yo le dije, primero, ¿te dio razones? Me dijo, no. ¿Te respetó tus derechos? No. ¿Te presentó o te expuso tus deberes? No. Entonces eso es manipulación. Maestro, pero él es la autoridad. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra cosa es estar bajo autoridad. El artículo determinado hace la diferencia. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra cosa es estar bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad, le dijo el centurión a Jesús. Se fue por el principio espiritual. Él pudo haber dicho, yo soy hombre bajo la autoridad, hablando del César. Pero él dijo, yo soy hombre bajo autoridad. Se fue en el principio espiritual. Porque estar bajo la autoridad es estar bajo el capricho y la aspiración de un hombre.
trabajando y caminando a merced de su error, de su engaño, de su mentira, de su manipulación. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que pastorear la grey con ánimo pronto, siendo ejemplo de ella, no como teniendo dueño ni ser señores de ella, ni como teniendo señorío de ella, dice Pedro. Entonces, cuando tú como ministro me dices a mí que no haga tal cosa, primero cuando tu líder te dice lo que usted no tiene que hacer, ya el no tener, ya eso es imposición. No, yo acepto que mi líder me diga lo que no debo hacer, no lo que no tengo que hacer. Y cuando me dice mi líder lo que no debo hacer, me debe presentar razones. ¿Por qué? Un día yo agarré la correa y le iba a pegar a José Gabriel. 7 veces le pegué a mi hijo. Tiene 24 años ya. 23, va para 24. Mi hija tiene 17, le pegué 3 veces nada más. Y una de las 7 veces que le pegué a mi hijo, una de esas agarré la correa y cuando le voy a pegar me dice, ¿por qué me vas a pegar? Tenía como 8 años. ¿Por qué me vas a pegar? Porque hiciste esto. ¿Me enseñaste a no hacerlo? ¿O me enseñaste a cómo hacerlo? Yo miré a su madre. Me dice, Tamara, que está presente, por eso anda conmigo hoy. Me hizo así. Y yo, no le dije nada, no. O sea que, bueno, te lo haya dicho o no te lo haya dicho, te voy a reventar. Oiga, ¿qué estoy levantando en la iglesia? ¿Qué estoy levantando en mi casa? Un delincuente. Porque cuando alguien te impone la autoridad, no te la expone, sino que te la impone, pues simplemente entra un tipo de obediencia que es obediencia por resignación, no por contentamiento. Porque tienen obediencia por resignación y obediencia por contentamiento, obediencia por opresión y obediencia por persuasión. La obediencia que viene por de Dios es la obediencia por persuasión que te lleva a obedecer por contentamiento. Cuando te oprimen, cuando te obligan a hacer las cosas, entras en una obediencia de opresión, por opresión, y entras en resignación en la obediencia. Y eso te lleva a sentarte obstinadamente, amargadamente, y se te van creando raíces de amargura en contra de aquella persona. Si es tu hijo, te estás ubicando muy mal en el corazón de ese niño. ¿Están acá? Entonces, pastor o líder, ¿por qué no lo debo hacer? Porque digo yo, perdón. Obedeced a vuestros pastores, pero en el Señor, no en su capricho. Esposas, está sujeta a vuestro marido en el Señor. Siempre y cuando lo que tu marido te diga, o lo que tu pastor te diga, o lo que tu líder te diga, no esté en contra de los principios de Dios, en contra de la moral, en cuanto a lo social, en cuanto a los caracteres de Dios, en cuanto a los principios bíblicos, pues simplemente dile que no, y eso no se cuenta como rebeldía. Porque la autoridad de la palabra está sobre la autoridad de quien sea. Ay. Entonces, a mí no me quieren por eso. Porque se acabó el pan de piquito y uno tiene panadería. Una iglesia, yo tengo que ganarme el respeto. Esto de que ustedes se callan porque yo tengo la razón porque soy la autoridad. No. Tú no tienes la razón porque eres la autoridad. Tú ejerces autoridad porque lo que haces es razonable ante Dios y los hombres. Ubíquese. Y nunca se le olvide este principio. Mis hijos, nunca se le olvide este principio. Vamos a ponerle la piedra a la balanza del otro lado para que se incline o se vaya al nivel. Nunca se le olvide este principio. El mayor auge o la mayor altura o el mayor valor
en relación a la autoridad, en cuanto a autoridad se refiere, no es ni recibirla ni ejercerla, sino someterse a ella. Porque el que usted reciba autoridad y ejerza autoridad está en proporción directa de que usted haya aprendido a someterse primero. Dios solamente le delegará autoridad para que ejerza autoridad, y le confiará su autoridad a aquellos que han aprendido a someterse a las autoridades, que tienen un antecedente de haberse sometido a las autoridades. Entonces, a través fácilmente, una persona, como el pueblo está lleno de ignorancia, vamos a estar claros, en un gran número de nuestras iglesias a nivel internacional, mundial, gozan, o no debo decir, corrijo esa palabra, gozar, rechazo, está en un mundo de ignorancia en cuanto al mundo de la teología, y como no conocen lo que son los dones, pues fácilmente una persona viene y te dice así dice el Señor y le crees, y detrás de eso hay un mundo de manipulación y de mentira y de engaño. Los dones no son para intimidar. La intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar, atemorizar. Me acuerdo en el aeropuerto, una señora le dijo a su niña que se le estaba yendo: Coco, Coco, cómete la niña, Coco, Coco, cómesela, Coco. El monstruo viene por ahí, Coco, y la niña se le metió la madre aquí. Y si sigues yendo para allá te va a comer el coco. Como maestro, hermano, no es que no la peleé. Disculpe, perdón, ¿puedo conversar con usted? ¿Cómo no, cómo no? Yo estudié mucho lo que es la psicopediatría del niño. Lo que es la psicopediatría, que es relacionada al niño. Ajá. Usted le está instruyendo a esa niña a vivir una vida insegura, acusándola con el coco. No, dígale que no hay coco que se la coma. Que el coco que le salga se lo va, comas el coco que le salga, dígale así. Llévala a vivir una vida segura. El monstruo, que no hay monstruo que te salga que pueda contigo. Levántese y destruye a todos los monstruos así se crea el niño. Y de que eso pasa con nuestros profetas del desastre, que te vienen a profetizar terremotos, guerras, tsunami, fuego del cielo, peste, boinas rojas. Es un desastre. Es un desastre. Entonces cae en la iglesia en un mundo de intimidación, todos asustados. ¿Viste lo que dice el profeta? O sea, no te hacen vivir una vida segura, confiable en Dios. No te dicen que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Intimidar, no, nada, fuera. La intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar, atemorizar. La intimidación es totalmente ajena al carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para incertidumbres ni para el temor. La manifestación de un don en su mayoría produce gozo, paz, confianza y seguridad, librando a la gente de temores e impartiéndole seguridad. Siempre que los ángeles hicieron sus apariciones, lo primero que decían eran: no temas. No temas. El temor no procede de Dios. Y esto es uno de los sentimientos que produce la intimidación. Mire, hubo una hermana en Colombia, Bogotá. Yo fui a predicar en una iglesia y
y me pusieron unos edecanes, como 4 o 6 de ellos, con unas bandas de seguridad aquí en el hombro, y vestidos de negro, altos, y no me dejaban acercar a nadie. A nadie. Yo prediqué ante 15,000 personas en Medellín, en la Plaza de Toro, La Macarena, y después me dirigí a Bogotá, otra actividad, y andaban los edecanes conmigo, con una seguridad, pero como tú no tienes una idea. Estaba predicando, ministrando, me llevaron a una iglesia como de 4,000 personas aproximadamente, y después que terminé de ministrar, prediqué todo, había una mujer que hizo como la mujer del flujo de sangre, se metió por todas partes y llegó hasta mí, y cuando se me acercó, el edecán la agarró y le puso la mano en el pecho y la empujó. Pero ella como pudo me tiró un papelito. Yo vi que el papel cayó, el edecán lo agarró y lo arrugó. Le digo, préstame el papel. Se me quedó mirando, por favor, deme el papel. Me lo entregó y lo abrí y decía, le ruego, le encarezco, por favor, que quiero conversar con usted. Deme una oportunidad, no se vaya a hablar conmigo. El mismo edecán que vi que le empujó, le digo, tráigame a esa mujer acá. Me la trajeron y la cité para el lobby del hotel donde estoy hospedado. La mujer fue y conversó. ¿Sabe cuál era la conversación? Que su madre se estaba muriendo porque un profeta le llegó y le dijo, el Señor dijo que prepares tu casa porque te mueres en 2 meses. Y como es profeta, y no se tiene conocimiento que es profecía, y cualquiera intimidan con los dones, no sabiendo que eso no es el carácter de Dios, y te llenan a la gente de temores. Pues estaba muriendo la mujer, porque ella estaba fielmente creyendo lo que ese profeta decía, porque el profeta renombrado en tal sitio y llegó a Colombia y le dijo, te vas a morir en 2 meses. Le ministré, fui hasta su casa, llegué, hablé con ella, la levanté de la cama, le ministré, le dije por qué eso era mentira, le dije por qué eso no es posible. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y se levantó de la cama. 1 año creo que después volví otra vez a Colombia y se me acercó ella y la hija. Gozosa, robusta, hermosa, preciosa, aquella mujer alta, la que se estaba muriendo en la cama. ¿Cómo a través de los dones, cómo hay manifestaciones, hermanos, que te intimidan y te encierran, te llenan de temores, de ansiedades, de incertidumbres? Y no tenemos gente que esté a la defensa de estas cosas porque muy poco conocemos lo que son los dones espirituales. Si más bien un don espiritual, Dios lo usa para advertirte de cualquier peligro, para que intercedas, luches y hagas algo para evitar eso. Entonces resulta que los dones se usan para meter a la gente en peligro. Todo lo contrario. ¿Aló? Para controlar. Es el acto de gobernar, dirigir tu voluntad usando la manipulación y el engaño. El control es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar y sobrellevar sus pasos a beneficios del que controla. No, déjame ser libre. Déjame ser libre. ¿Te vas? Sí. Si te vas no te va a ir bien. Veo sobre ti una nube negra. Oh, Dios mío. Santo. Veo que tu destino va a ser malo. ¿Te vas? Sí. Que te vaya bien.
Que la paz del Señor esté sobre ti. Que Dios te bendiga, muchacho, que Dios te abra puertas. Y que si no es el tiempo de irte, Dios te hable para que regreses. Y yo estoy como padre esperándote para abrigarte, para darte cobertura. Pero si es el tiempo, hijo, a mí Dios no me ha dicho que te vayas todavía. Pero si tú crees que es el tiempo, yo no te puedo detener. Pero te bendigo grandemente. Vete en paz. Que Dios te multiplique y te bendiga. Eso es cobertura. El término cobertura se ha tergiversado ahora que si tú te vas de una congregación, la gente te maldice, empiezan a maldecirte, no te va a ir bien, donde vayas te vas a estrellar, entonces empiezan a llamar a los demás pastores para que ninguno te reciba y te malimponen. Es un desastre. Porque solamente tú sirves para ellos. En otra parte tú no sirves, tú sirves para ellos. Bueno, eso no pasa aquí en Venezuela, eso pasa por allá, por los esquimales, eso en Venezuela aquí no pasa. Amén. Señor, toda manifestación que se dé con el objetivo de manipular, intimidar y controlar es producto de la carne o es una influencia satánica. Dios no manipula, intimida ni controla. Dios persuade en amor. Persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Que era lo que decíamos al principio cuando hablamos de neumatología, ¿se acuerda? Los que no vieron neumatología por YouTube o por este video o por la televisión, voy a un tics de 2 minutitos rapidito. Ese es el problema, el por qué el Espíritu Santo no puede convencer a la gente de pecado. Porque el mensaje que se está predicando en nuestra congregación es un mensaje terrorista. ¿Aló? Entonces la gente se llena de temores. Y cuando pasan al frente a aceptar a Cristo, pues pasan porque los acusaste con el gusano y con el fuego que nunca se apaga. Y le hablaste del infierno. Y digamos, hay una película que se llama El Fuego Ardiendo. ¿Lo han visto? ¿Cuántos han visto la película El Fuego Ardiendo? Una película donde se veía a la gente en el infierno quemando, así le entraba el gusano por los huecos de la nariz y le salían por los huecos del el gusano. Y resulta que cuando Jesús dice donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, el término gusano que utilizó Jesús del griego es un término que tiene que ver con el gusano de la conciencia. No es un gusano que se metió por la nariz y salió por los ojos, es el gusano de la conciencia, el martirio, que 24 horas y vas a estar toda la vida lamentándote de que te predicaron y nunca hiciste caso al llamado de Dios. Más aquellos que estuvieron más cerca. ¿Aló? ¿Están acá? Porque Jesús habla de 3 infiernos. O se habla de 3 infiernos en la Biblia. Se llama el Gehenna, Geinón, Valle del Hinón, que es el lago de fuego. Se habla del Tártaro, si se habla del Hades o Seol. Cuando Jesús te habla del Valle del Hinón, el Valle del Hinón, o Gehenna o Geinón, es un lugar donde se hacía cultos a Moloch, se sacrificaban niños y con el tiempo pasó a ser un quemadero de basura en las afueras de Jerusalén, donde siempre el fuego estaba y el gusano siempre, por la putrefacción estaba el gusano. Jesús tipifica el lugar de tormento, el lugar final de tormento, donde van a ser lanzados los que sean juzgados, van a ser lanzados el falso profeta, va a ser lanzado el anticristo, va a ser lanzado el diablo, va a ser lanzado el Hades también. Al final de los juicios, al final del programa de Dios, los que van a ser juzgados en el juicio gran trono blanco van a ser lanzados allí, que la Biblia que no se sabe geográficamente dónde está ese lugar. Porque el Hades o el Seol están en el centro de la tierra, eso lo dice la Biblia, pero no se sabe dónde está ni el Tártaro, ni se sabe dónde está el Gehenna, Geinón o Valle del Hinón, que es el lago de fuego. No se sabe dónde está. Entonces Jesús compara ese lugar, algo así como, pero que no le da, pero que no le llega ni cerca, ni mícaras, ni destellos, señores, de la realidad de lo que es el lugar de tormento, el lugar final. Entonces tenemos un CDcito donde una muchachita o unos para allá fueron al infierno y vieron a Selena y vieron a Michael Jackson, y que los pasos que da Michael Jackson así son diabólicos, porque eso, hermano, eso es tremendo.
La muchachita dice que vio a los demonios bailando como Michael Jackson, así, bailando con los demonios, bailando como Michael Jackson. ¿Aló? Entonces después viene, porque Dios la llevó para allá, después que la llevó para allá, la sacó para acá, para que venga a decirle a la gente, para que la gente acepte el evangelio a causa de que de temores, de miedo. ¿Y cómo se vendió ese CD? ¿Cómo se ha vendido? ¿Quién ataca esa doctrina? Nadie. Esa es una doctrina que viene del mismo infierno. Del mismo diablo viene esa doctrina. ¿Por qué? Porque una persona que esté llena de temores pudo haber pasado al frente o que fue inducida o que le inducieron el temor o le inducieron una vida de temor y de intimidación y que pasó al frente a aceptar el plan de la salvación en Cristo Jesús. Puede haber pasado por temores, intimidadas, y no hay convencimiento de pecado. Y donde no hay convencimiento de pecado, no hay nacimiento del Espíritu. Entonces tenemos en la iglesia gentes convencidas, mas no convertidas. Y las tenemos entretenidas dentro de la iglesia, perdidas dentro de la iglesia. Cantan, adoran, diezman y ofrendan y no están convertidas. Su nombre está escrito en el libro de la vida, porque lo que lo tiene dentro de la iglesia es el temor, que los embarga, porque siempre que se quieren descarriar, se acuerdan del gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga. Pero una persona que ha sido convencida del espíritu de pecado, y si es convencida, le imparte el nuevo nacimiento del espíritu, nace de nuevo, le imparte la justicia, le imparte la vida, su nombre es escrito en el libro de la vida, y hasta ahí llegó esto. Nació de nuevo. Nadie aparta del Señor. Pero al diablo le conviene eso, el tener la iglesia llena de gente con temores, que lo que los conduce a hacer las cosas es el miedo que tienen. ¿Por qué usted cree que los evangélicos no pecan? La mayoría de los evangélicos no pecan es porque le tienen miedo al infierno. Mire, la mayoría de los evangélicos que no pecan es porque le tienen miedo al infierno. No es nada. Lo que los detiene es el infierno. Alguien dijo, no es el cielo que me ofrece lo que me hace servirte, en el infierno que me condena lo que me hace temerte. Porque aun cuando no hubiese cielo te sirviera y aun cuando no hubiese infierno te temiera. Porque lo que me hace servirte y temerte es lo agradecido que yo estoy, Señor, al ver cómo enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que me tiene a mí aquí. Yo estoy escribiendo un libro que es el que más se va a vender en el mundo. Ese es el libro que más se va a vender. Mire, yo sé que es el que más se va a vender en el mundo. El libro ese. Lo estoy escribiendo, oigo lo que me están viendo por YouTube, por el CD, a través de la televisión. Un libro que es el que más se va a vender en el mundo. ¿Sabe cómo se llama? Cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. Chacho, cuando ese libro salga al mercado, no va a haber evangélico que no lo compre, porque eso es lo que quieren esos desgraciados. O sea, perdón, eso es lo que quieren, que pecar sin que Dios se dé cuenta. Buscar la forma de cómo pecar sin que Dios se dé cuenta. ¿Aló? Perdonen lo de que se me salió. Porque aquí no hay ningún desgraciado. Bueno, una persona desgraciada es aquella que vive de misericordia y no goza de la gracia del Señor. Entonces sí hay desgraciados dentro de la iglesia. Me van a matar a la gente. Los dones no son para censurar o avergonzar o difamar. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar, avergonzar a una persona. Si en un momento determinado Dios revela la condición de un creyente en el aspecto negativo, se debe tener mucha prudencia para manifestar el don, haciéndolo en lo personal. Se debe llamar al individuo como lo hizo el profeta Natán con el rey David, segunda de Samuel 12, 1-7, pero no hacer alarde o a voz populi la información que se recibió de parte de Dios. Usted sabe que Dios me ha revelado pecados a mí de gentes en plena administración. Me ha revelado homosexualismo. Me ha revelado lesbianismo, que es un tipo de
de homosexualismo en la mujer, pero se denomina lesbianismo. Dios me lo ha revelado a mí. Dios me ha mostrado promiscuidad en la iglesia. Dios me ha dicho, mira a tu derecha. Yo he mirado, el que tiene la camisa de color tal, que tiene de rayas la camisa, sí Señor, es homosexual, está practicando el mundo de la homosexualidad. Está sumergido en la homosexualidad. Tú lo ves de mucho bigote, serio, aquella cosa. Y se disparó un espíritu de homosexualidad que usted no tiene una idea. Y Dios me lo ha mostrado. Y dile que le queda poco tiempo. Porque si sigue en ese mundo, él mismo está acabando su tumba. ¿Qué he hecho yo? ¡Ajá! ¡Muérgana! Con que juki juki, ¿no? No puedo. No puedo. Yo me dirijo a ese que tiene el espíritu de homosexualidad solo. Le pongo la mano en los hombros. Ah, no, perdón. Por acá se hace cuidado, reprende. Fuera espíritu Ricky Martin, dice Juan. Cuando termina el servicio lo llamé a él solo. Le dije, ¿cómo está mi hermano? Y yo, bien, gracias, maestro. Pero una cosa de un hombre con una voz, hermano, con aquella cosa, un varonil tremendo. Si fuera que uno viera un amanelamiento, otra cosa, pero no, el tipo nada. Me acuerdo una vez que mi pastor estaba dando un mensaje. Ángel Cecilio Bravo se llama mi pastor en aquel tiempo, el que me casó, el que me ordenó y el que me bautizó. Fue mi pastor Ángel Cecilio Bravo. Y él daba un mensaje y decía, hermano, porque los discípulos se le metían el agua para la canoa y el Señor dormía en la popa y ellos sacaban el agua de la canoa y se les metía el agua para la canoa y sacaba el agua de la canoa y se les metía el agua para la canoa, hermano, y así hermanos en la iglesia que se les moja la canoa. Después dijo, ¿a cuánto se les moja la canoa acá? Yo dije, no, chica, tuve que llamar la atención, pero no digas eso, porque es una canción que significa que el tipo es, pero es homosexual. Después lo llamé al solo. Siéntate que vamos a hablar. El Señor me mostró un espíritu de homosexualismo en ti. Estás cayendo en el terreno. ¿Se me quedó? Igualito, si lo niegas, es así. Dios no se equivoca. Empezó a llorar. Me costó llamar a una de mis discípulos en una de mis escuelas, sentarle y decirle lo que le voy a decir es duro, pero el Señor me mostró un espíritu de homosexualismo en su hijo. ¿Cómo? Sí, hermano. Maestro, siéntese, que yo no estoy jugando al ministerio. Dios me lo mostró. Está cayendo en ese terreno. Él fue creado en el Evangelio y está desviado. No le llego a él, te llego a ti porque tú eres su madre. Y tú eres la máxima representación de la autoridad de Dios ante ese muchacho. Se levantó, no creyó mucho, pero empezó a investigar, empezó a poner cacería, empezó a tantear la palabra que le di y descubrió el caso. Me llegó después de 2 meses, maestro, es verdad. Pero cuando Dios te revela algo, es a él solo que le vas a llegar. Natán le llegó a David solo. Que David escribió eso es otra cosa, pero le llegó él solo. Y habló con él solo. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron, Moisés los mandó a llamar a ellos dos, a ellos tres para hablar con ellos, conversar con ellos. Pero nunca un don ministerial, la manifestación de un don es para censurar, difamar, humillar. No se hace, jamás.
Los dones no son para beneficios y ganancias personales. Las Escrituras dicen que los dones son dados para provecho, no para aprovecharse de la gente. Primera Corintios 12:7 dice el término provecho del griego significa ser útil para beneficiar a otros. Los dones no son para sacar ventajas sobre otros, sino para que haya un beneficio recíproco entre dos personas o en lo colectivo, en la iglesia como cuerpo. Siempre que un don se manifiesta es para sacarle provecho a esto, para aprovechar, para que haya provecho en la gente donde se manifiesta el don, pero nunca para aprovecharse de ellos. Los dones no son para producir celos ni rivalidades, según primera carta a Corintios 12:25. Se nos enseñó que el celo no es un principio de los dones. Debemos tener en cuenta, oído lo que viene, que la iglesia es y funciona como un cuerpo. Tiene diferentes miembros con distintas funciones. Nadie es más que otro por el hecho de que el Espíritu Santo en su voluntad manifiesta un don con mayor frecuencia que en otros. Delante de Dios todos somos iguales. Como creyentes no debemos sentir celos porque Dios usa o use a unos más que a otros. Mucho menos debemos valernos de los que el Espíritu Santo nos da y hace en nosotros para producir celos en otros. Los dones trabajan en la diversidad, pero en unidad para alcanzar un objetivo. ¿Cuánta gente no se siente mal porque no habla en lengua? Señor, es preocupante. Me ha llegado gente a mí preocupada porque no hablo en lengua. Maestro, yo no hablo en lengua. Y yo quiero hablar. ¿Por qué quiero hablar en lengua? Porque todos hablan y yo no. Ajá. Los dones no son para mostrar espiritualidad. Los dones espirituales no son calibradores para medir la espiritualidad de una persona. El hecho de que en un creyente se manifiesten los dones del Espíritu no demuestra espiritualidad en él. Lo que sí evidencia el nivel espiritual en un creyente es el fruto del Espíritu. Díganme a eso. ¡Ay! El cual se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otros. Si a mí me ponen a escoger entre un creyente que manifieste los dones y otro que manifieste el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifiesta el fruto. Por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones, pero nunca podrá imitar ni inspirar a un creyente que se mueve en el fruto del Espíritu. Diga, ay, mamá. ¿Esto qué es, maestro? ¿Qué doctrina es esa, maestro? Usted quiere mostrar espiritualidad, vive el fruto del Espíritu. Vive en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando. No dándole la lengua, no dándole al brollo, no dándole el chisme, bendiciendo al que te maldice, orando por el que tú traes y te persigue. Es así. Pero que te muevas en los dones, eso no muestra espiritualidad. Señores, los dones no son un unciómetro para medir la unción de nadie. Para nada. El diablo fácilmente puede imitar los dones, pero nunca podrá inspirar ni imitar el fruto del Espíritu. Jamás en la vida de una persona. Jamás. ¿Aló? Moverse en el fruto del Espíritu, en el perdón, no atacando, ni censurando, difamando, injuriando, manifestando, engañando, manipulando, te lleva a ser un hombre espiritual. Recuerda que los dones del Espíritu no es un unciómetro para medir la unción, mas el fruto del Espíritu sí mide el nivel de unción en la que te estás moviendo. Diga, ay. Bendito sea Dios. Ahora entiendo, maestro, por qué Pablo dijo, yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? El amor.
Hablen todo lo que ustedes quieran. Pero yo les muestro un camino más excelente, que es el amor. Para presentar espectáculos y show, no son los dones. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se da con el fin de presentar un espectáculo que vaya en detrimento o a desmoralizar la obra de Dios. He tenido la experiencia de llegar a algunas congregaciones y he observado personas danzando supuestamente en el Espíritu y han salido lastimados o lesionados por causa de dar tumbos contra las paredes o el pavimento. ¿Aló? Ah, no me van a querer la gente. El caso de las damas, han mostrado sus ropas íntimas al caer en el suelo, revolcándose como animales irracionales, manifestaciones que se asemejan a gentes endemoniadas o enfermos mentales. Pablo dijo que todo lo que hagamos por el Espíritu debemos hacerlo decentemente y con orden. Alaba sea el nombre del Señor. ¿Aló? Una hermanita que empieza a danzar en el Espíritu. Primero cierra los ojos. Primero cierra los ojos. Y empieza a danzar. Y pum, tumba contra la pared. Y pum, tumba contra las bancas. Y pum, tumba contra todo. Y empieza otra hermanita al lado con un trapo que parece un torero tapándola para que no se le vean las pantaletas al hermano. Cuidado, hermano, la ropa íntima del hermano. Cuidado, hermano. Y la tembladera y la cosa y la tembladera. Y se tiran al suelo y se revuelcan en el suelo. Yo le dije, muchacho, ¿por qué tú tiemblas tanto? Porque ante la presencia de Jehová tiembla la tierra y nosotros somos tierra. Le digo, está al fino en la teología que tenéis, muchachos. Y después que danzan y empiezan a dar tumbos y para las paredes y todo, después que danzan, entonces despiertan y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, hermana, disculpe, ¿usted no se acuerda de lo que pasó? No me acuerdo de nada. Entonces estás endemoniada. Porque la única manifestación donde tu mente es tomada es cuando eres posesionada de demonios. Típico aquí en las montañas de María Leonza, donde hay gente que te toma un litro de ron, te pasan, te caminan por brasas encendidas y te hacen lo que te les traviesan agujas y no sienten nada, y cuando despiertan no saben por dónde pasaron. Eso es satánico. El Espíritu Santo no toma la mente de la gente. El diablo sí. La Biblia dice que cuando el endemoniado gadareno fue sanado por Jesús y fue libre de demonios, dice la Biblia claramente que el endemoniado gadareno, ese hombre cuando estaba, después de ser libre, dice que se sentó al lado de Jesús, vestido con su juicio cabal. Antes no sabía lo que estaba haciendo. Yo fui a una congregación, hermano, esto da tristeza y dolor. Usted porque está aquí en Caracas, yo estoy en toda Venezuela y fuera de Venezuela. Señor, una congregación donde había del pulpitillo o donde estaba el predicador, a donde comienza la gente a sentarse, hay un espacio, hermano, como de, no sé, voy a exagerar, como de 7, 8 metros. Y había como una rueda pintada de amarilla, con una franja amarilla en todo, un círculo de una franja amarilla en todo el espacio que estaba desocupado. Y le pregunté a uno de los que estaban allí, ¿ese es por qué tan leja la congregación? O sea, yo me tocó predicar, perdón, yo estoy aquí, pero ya va, pero ¿dónde está la gente? Cuando yo le dije a mi asistente, hermano, dame el favor y me agarras el púlpito y me lo pones al lado de ellos allá. Porque yo parece que estuviera hablando solo, de aquí que la predicación llegue allá, no son las 6 de la tarde, imagínate.
Empecé a las 9 de la mañana y cuando yo diga su nombre, a las 6 llega ya a su nombre y a las 12 llega acá a Gloria. De lo lejos que estaba eso. ¿Sabe para qué era el espacio? Para danzar. El círculo amarillo para danzar, para que ninguna hermanita que estuviera danzando se saliera del círculo. ¿Qué te parece? Eso está dentro de nuestras congregaciones todavía. Yo presencié eso siendo no convertido. Yo presencié eso siendo no convertido, siendo un delincuente lo presencié. Y cuánto no vi, cuánto no me reí. Había una hermana que tenía un moño porque no le dejaban cortar el pelo. Tenía el pelo largo que le llegaba aquí abajo, hermano, atrás de las rodillas. Y le hicieron una clineja. Y le pusieron abajo en toda la punta de la clineja unas pepas. ¿Sabes? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? No sé, como unas moñeras. Con 2 bolas así, pero unas moñeras con 2 bolas. Y empezó la hermana a hacer así. Hermano, que aquel pelo hacía así que parecía el fuete del zorro. Muchachos, que el que agarra la bola ese le pega un bolazo en la cabeza, lo mata y lo deja en seco. Y había un hermano que cuidado con la bola y cuidado con la bola, cuidado con la bola, y no hallaban cómo agarrar a la hermanita. Dice el apóstol Pablo, no entra alguien en la congregación y no dice que estáis locos. O sea, ¿cómo hacemos el ridículo nosotros ante la gente? ¿Cómo crees tú que voy a traer yo una persona de glamour, de clase, de excelencia, de estética, de belleza? Gentes que caminan en un mundo, hermano, de alto profesionalismo. Un desastre que tenemos en nuestras congregaciones, que no hay ética, no hay glamour, no hay nada. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Señores, por esta causa, Pablo hace la advertencia y la exhortación al comienzo de la carta al darse manifestaciones donde se caían en un estado inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación histérica emocional o hipnosis, que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas del mal y con frecuencia hablaban en lenguas extrañas. Eso lo hacían este tipo de personas y de mujeres que se convirtieron en los corintios y querían hacer lo mismo en la iglesia evangélica, en el cuerpo de Cristo. Pablo dijo, no es así aquí. Toda manifestación se da en nuestras congregaciones en forma colectiva como iglesia o en el creyente en lo personal, que redunde en perjuicio o detrimento al reino de Dios o atente contra la moral, debe ser descartada como providencia o como proveniente de Dios. Descartada. Y eso tenemos nosotros que empezar a corregir eso. Señores, todavía tenemos en nuestras iglesias el mundo de iglesias pentecostales que se está moviendo en esto. Y tenemos un gran líder, grandes líderes que son presidentes de grandes organizaciones que apoyan esta basura, que apoyan esta mentira. Donde tú puedes ver más de 2.000 cristianos evangélicos lavados por la sangre, no lo niego, salvos, no lo niego, revolcándose en plena arena en un terreno. Dando tumbos y tambos, lo que da vergüenza. Amén. No es así. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? Ya hablamos para qué no son los dones. Ahora vamos a entrar en el tópico. ¿Cuál es el don más importante y útil para la iglesia? La respuesta es muy sencilla. Aquel que el Espíritu Santo en su soberana voluntad considera manifestar para alcanzar un objetivo o solventar cualquier necesidad en la iglesia en el momento que se requiere. No, el mejor de todos es lengua, no. Últimamente se ha dado la creencia que el don de lengua es el más útil
y más importante en la iglesia. Pablo, por su parte, dice que si este don, cual el de lengua, no tiene interpretación, carece de significado. Cuando hacemos un análisis de los dones en sus tres grupos, podemos apreciar que siempre trabajan en conjunto. Los dones de revelación trabajan casi siempre en forma conjunta, al igual que los dones de poder y los dones de expresión oral. Por esta razón, todos los dones son útiles o son útiles e importantes para la iglesia. La manifestación de los dones del Espíritu Santo depende de la necesidad que haya en la congregación. El Espíritu Santo determina qué don ha de usarse para cubrir o solventar dicha necesidad. Esto nos da a entender que todos los dones tienen sus valores y utilidades según vale. Ninguno vale más que otro. Según la necesidad que haya, ninguno vale más que otro. Pablo en la carta a los Corintios dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Primera carta a Corintios 12, 22, 25. Esto indica que ningún miembro del cuerpo puede despreciar a otros. Estos principios y valores que se dan en los miembros del cuerpo se dan en los dones. Todos son útiles para la iglesia. Todo depende de la necesidad que se tenga o la necesidad que el Espíritu Santo consiga en la iglesia de manifestar un don. Todo depende. Todos son útiles. Lo otro que hay que entender es que los dones trabajan recíprocamente. Ay, mamá, ¿y nos dará tiempo de tocar este tópico? No nos va a dar tiempo. Tenemos demasiado material acá. Vamos a ver, los dones trabajan recíprocamente. Los dones cumplen con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua. Es decir, cuando alguien manifiesta un don como emisor, debe haber un trato en lo personal por el Espíritu en el receptor. Este nunca será sorprendido por la manifestación de un don. En la Biblia conseguimos algunos ejemplos de lo antes mencionado. En Hechos 9, 10, 17 tenemos el caso de Ananías y Pablo. Dice que el Señor habló a Ananías en visión, diciéndole que se dirigiera a una calle llamada Derecha y ubicase a la casa de un hermano llamado Judas. Allí encontraría uno llamado Saulo de Tarso, el cual ha visto en visión entrar un varón llamado Ananías, el cual le pone la mano y recibe la vista. A simple vista podemos apreciar que Pablo sabía de la venida de Ananías y por su parte Ananías sabía dónde ubicar a Pablo. Hubo reciprocidad en la manifestación del don en ambos personajes, no hubo sorpresa. ¿Aló? O sea, vamos a estar claros y presta atención que esto es serio. Cuando a alguien le venga a usted decir, así te dice el Señor y Dios no ha tratado contigo del asunto, descártalo, que Dios no trabaja así. Eso de que alguien te diga, tú eres apóstol, dice el Señor, ya va, pero ¿te ha dicho Dios que tú eres apóstol? No, entonces descarta eso. Porque los dones trabajan en el principio de reciprocidad, correspondencia mutua. Cuando alguien va a ti con un don, ya tú sabes que la persona viene. Y dígame esto, que te lo voy a hablar claro. Presta atención a lo que me están viendo a través del video, a través de internet. Presta atención a esto. Se acabó el pan de piquito, Dios no tiene panadería, Dios tiene reino. Presta atención a esto. Si yo soy tu pastor y Dios tiene un llamado, un ministerio para ti porque te ha estado llamando para cualquiera de los 5 ministerios, a la persona número 1, después de ti, que Dios le va a revelar ese don es a mí. Porque tú estás bajo mi cobertura, entendiendo lo que es cobertura. El ministerio más allegado a ti soy yo. Porque Elías entendió el llamado de Samuel. Porque Elías es el de Eliseo. Porque Moisés es el de Josué. Moisés oró a Dios y dile, ¿a quién pongo en mi lugar? Y Dios le dijo, ¿a quién? Porque Aarón el de Eliezer. Porque Saúl sabía el llamado de David.
Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto que Dios le va a decir a un profeta, que está ajeno a ti porque ni te conoce, simplemente vino a la iglesia a dar una campaña, una predicación, que eso está bueno que lo haga, si tiene palabra. Y de pronto va a empezar a darle dones a todo el mundo. ¿Cómo es que el Señor le va a decir a él que no está inmediato a ti como ministerio, que tú tienes un don cuando a mí Dios no me lo ha dicho cuando yo soy tu pastor? ¿Es que Dios va a pasar por encima de mi autoridad? Pero diga algo. Dios te revela a ti que tienes un llamado de pastor. Ok, me lo va a decir a mí. Porque a quien Dios va a usar para entrenarte, prepararte, capacitarte para el don, para el ejercicio del don, es a mí. Dios tiene un solo agente que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene 3 elementos que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Me va a usar a mí para perfeccionarte a ti. Yo soy el Indiana Jones de la iglesia, donde tengo que estar descubriendo los valores que hay en la iglesia como ministerio. ¿Quiénes tienen ministerio? Para agruparlos, para vaciarme en ellos, para entrenarlos, para ayudarlos, para perfeccionar un carácter. Y a quien Dios va a usar para enviarte al ministerio es a mí también. Ese es tu pastor inmediato que Dios va a usar para enviarte al ministerio como elemento externo. Juntamente con el presbiterio, que es el conjunto de ministros, los ancianos de la iglesia y la iglesia. Pero la persona número 1 que Dios va a usar para enviarte es a tu pastor. ¿Cómo es que te vas de la iglesia? Divide la iglesia, te llevas a mamá, te llevas a papá, sales por la ventana, sales por los techos, no eres ordenado por nadie, desordenado, altanero, grosero, falta de autoridad y te vas. Y después montas una iglesia en la esquina. ¿Aló? No es bíblico. Eso no es bíblico. Por eso los dones trabajan en reciprocidad. Dios le dice a Ananías: ve y busca a Saulo. Pero le dice a Saulo: viene Ananías. Si alguien te dice a ti algo por el Espíritu, tienes que ver confirmación. Tienes que ver un trato de Dios contigo en lo personal. Y si no la ha habido, pues no creas a dicha profecía hasta que Dios no te lo confirme a ti en lo personal. Pero tiene que haber una confirmación de Dios. Se acabó el juego, hermano. Se acabó esa manipulación, esa intimidación, ese control, esa mentira de tanta basura de gente que se está levantando, que dice que son profetas y de profetas no tienen nada. Porque la forma de actuar y de caminar es humana, sensual, almática, carnal, diabólica. No está Dios en el asunto. En Hechos 10, 1-29, se nos da otro ejemplo. Se trata de Cornelio, el centurión, y Pedro. La Biblia relata que Cornelio, estando en ayunas y orando, se le apareció un ángel en visión. ¿Por qué un ángel? Porque Cornelio no había nacido nuevo. No podía el Espíritu Santo hablar a Cornelio. Se le apareció un ángel en visión diciéndole que enviase a buscar a Pedro en casa de Simón el curtidor. ¿Usted oye eso? ¿En casa de quién? De Simón el curtidor. Dice que envió a su criado junto con un soldado a la dirección que el ángel le había dado. El día siguiente, Pedro, subido en la azotea, tuvo una visión de parte de Dios por el Espíritu Santo, dándole instrucciones e información de lo que iba a suceder. Para Pedro no fue sorpresa cuando los criados junto con el soldado vinieron a buscarle. Analizando el pasaje, no hubo ningún tipo de sorpresa, más bien hubo una correspondencia entre las manifestaciones de los ángeles para Cornelio y el Espíritu Santo en el caso de Pedro. A Pedro no le cayó de sorpresa el asunto.
Baja que te vienen a buscar. Para concluir este punto, si alguien viene a ti manifestando un don por el Espíritu, pero lo que te dice no corrobora, confirma o cumple con el principio de reciprocidad y correspondencia mutua, tal manifestación debe ser descartada. Eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Señores, se acabaron los profetas del desastre. Se acabaron esa gente que quiere mostrar espiritualidad diciéndote a ti, así te dice el Señor. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando usted decía así te dice el Señor y no era Dios quien te estaba hablando, no era Dios quien estaba hablando, te caían a piedra, te reventaban a piedra y te enterraban a piedra. Pero como en estos tiempos no hay quien tire piedra, cualquier sinvergüenza se levanta, así dice el Señor, y cuando le analizas la vida es un desordenado, perdió su hogar, sus hijos están en la droga, no se somete a nadie, no se congrega en una parte, no diezma, no ofrenda, un desordenado, un delincuente dentro de la iglesia y anda proyectando por ahí para arriba y para abajo. Llega a bañarse. Por eso no me quieren. En nuestra próxima clase vamos a hablar cómo los dones trabajan con precisión. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.